Sí, desde el norte a sur hemos tenido episodios de este tipo durante todo año. Que el sistema penitenciario paraguayo está anacrónico hace mucho tiempo, lo sabíamos, pero quizás este 2022 ha de ser el punto más bajo y uno se pregunta, ¿qué es? ¿Es la impunidad? ¿Es la falta de institucionalidad? ¿Es la falta de castigo a quienes ayudan? Porque esto no se puede hacer sin tener algún tipo de complicidad de las autoridades penitenciarias. Para abordar ya este tema, le saludamos al abogado Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Te estamos viendo, Orlando, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dance, a vos, allí al equipo de estudio y a la teleaudiencia. ¿Por qué ocurre esto que se está sucediendo prácticamente y se volvió cotidiano a tal punto que prácticamente ya no es una gran noticia cuando deberíamos estar muy preocupados? Uno, porque lo que está ocurriendo en las cárceles; otro, el nivel de peligrosidad de las personas que están ganando la libertad en forma totalmente irregular. Por poner un ejemplo nomás, Orlando, hace 2 años atrás, cuando se fugaron decenas, casi 70 y algo de la cárcel de Pedro Juan, se recapturaron algunos, pero otros nunca más supimos. Y así se sucedieron, y este año, más que nunca, siguieron saliendo gente, algunos son recapturados, pero de otros ya no sabemos. Presumimos que siguen andando entre nosotros. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes de la realidad penitenciaria en nuestro país, Orlando? Mira, Dante, a lo que decís, agregar algunas ideas que creo que son importantes de resaltar. Uno tiene que ver con la profesionalización del sistema penitenciario, un hecho que sigue siendo un déficit a nivel estatal. Este año hemos visto cómo las direcciones de penitenciarías y centros educativos eran constantemente modificadas y cambiadas por gente que no tenía conocimiento de cómo administrar una cárcel, ¿no? De cómo administrar una penitenciaría. Entonces, se vuelven las prisiones, las penitenciarías, como un combo de designaciones políticas en un año muy electoral. A eso le sumamos unos agentes penitenciarios que no tienen la capacidad real de hacerse cargo de la administración de lo público, de la administración de las penitenciarías, y también tenemos la corrupción como un elemento clave dentro del manejo penitenciario. Entonces, todo esto hace a un cóctel que recibe una cantidad también de insumos del exterior en lo que se hace al incremento que ha venido teniendo el sistema penitenciario de manera sostenida en los años. En el 2013, cuando se crea el mecanismo, la cantidad de personas privadas de libertad eran de 9.000. Hoy, a 2022, estamos cerrando con 16.532. 7 de cada 10 personas no tienen condena. 3 de cada 10 tienen condena, pero no están utilizando los mecanismos en general. Tenemos una sobrepoblación penitenciaria que ronda en algunos lugares el 900%, es decir, 9 veces más su capacidad. Entonces allí es donde vemos el problema real y efectivo, y como no tienen las condiciones edilicias, ni siquiera tienen las condiciones de sostener la alimentación de esta gente, la mayoría de los que ingresan recurren al sistema de reclutamiento del crimen organizado de base carcelaria. Entonces, ¿quién hoy está dando satisfacción a demandas que tienen que ver con alimentación, con salud, con ir a su audiencia? Entonces es el crimen organizado. Entonces el mejor reclutador de este sistema es realmente el Estado, quien empuja a la persona privada de libertad a que busque seguridad por parte de un ente que no es el Estado, ¿no? Entonces hay allí, digamos, toda una problemática que analizar, y que hace también al Poder Judicial. ¿Cómo están utilizando los jueces? ¿Cómo están los jueces aplicando el derecho realmente? Por hechos que a veces pueden darse medidas no privativas, están metiendo a mucha gente para no complicarse, por temor a que el jurado de enjuiciamiento los sanciones, ya sea con la destitución o con algún otro tipo de medida. Entonces el temor les lleva a aplicar de manera indiscriminada la prisión preventiva, y es así que gente que ingresa por
violencia doméstica, por robos bagatelarios, hurtos bagatelarios, terminen dentro de estructuras criminales mucho más potentes. Orlando, quería tener una apreciación tuya y de la institución donde estás, de cómo vive un preso en la cárcel paraguaya, porque eso de alguna manera también contribuye a este fenómeno que tenemos hoy día. Nos decía alguien alguna vez cuando planteábamos, el preso va a querer salir nomás luego. Es más, había una especie de anécdota de alguien que fue recapturado, dijo, ¿por qué saliste? Yo vi nomás el buraco que armaron los otros y salí, ¿verdad? Pero bueno, ya incluso tuvieron que venir del exterior a hacer una especie de documental para contar lo que ya sabíamos, de que esta es una de las peores cárceles a nivel mundial, la que rige el régimen en Paraguay. Pero querría tener una apreciación tuya, Orlando. Sí, con respecto a lo que decís, dos ideas así cortitas. Uno, Foucault decía que el deber de todo preso es la búsqueda de la libertad. Entonces, si le generás espacios, lo van a buscar. Y dos, así como bien señalás, los niveles de hacinamiento han llevado a que nuestras cárceles hoy tengamos en 7 metros cuadrados 20 personas durmiendo. Algunos duermen paradas, en cuclillas, otros duermen en el baño, hacen camas sobre los baños de manera a poder dormir en general. Hoy la administración penitenciaria se encuentra a cargo de capataces, que son los que establecen los precios. El que no tiene dinero no tiene cama, no tiene espacio, no tiene lugar. El que no tiene dinero para comprar un colchón no duerme en colchón, no tiene sábana. El que no tiene dinero no tiene atención médica cuando está enfermo. El que no tiene dinero no tiene audiencia. ¿Y el la que no comida, tiene dinero Orlando? está lavado al interior. Perdón, ¿y la comida, Todo es Orlando? dinero. No, la comida es deplorable, ¿verdad? Si uno ve la comida que le sirven a las personas, realmente, primero no tienen carne, aunque está presupuestado una gran cantidad de carne. Por decirte, en Tacumbú está presupuestado cerca de 2.000 kilos de carne, aproximadamente, pero uno se va y revisa la olla con la cual van a distribuir, porque cada olla va a un sector, digamos, o tacho, ¿no? Y uno revuelve el tacho y es como que al azar te vas a encontrar con la carne unos arroces que no son arroces, tanto podridos, tiene olor a podrido. Nos decía la gente cuando visitábamos, estuvimos comiendo 8 meses chorizos podridos. Y pitiula chorizo decía, y tuyupá, jaso, pape chorizo. Y eso le dieron durante 8 meses. No compraron pollo, no compraron carne, compraban chorizo. Y con eso le venían alimentando y chorizo podrido, ¿no? Entonces, el video, uno entra a su depósito y ve que cucarachas se pasean sobre ella, generalmente no tienen verdura su comida. Si tiene 2 tomates para 1.500 personas, ya es todo un logro, ¿no? Es decir, realmente la alimentación es paupérrima, muy mala. Muchos se enferman debido a la ingesta de la alimentación, debido a que no es elaborada de manera muy higiénica. Entonces, muchas de las enfermedades que la gente va teniendo es debido a justamente la ingesta de comida dentro de la penitenciaría. Hay penitenciarías que no tienen agua. Imagínate vos que cuando estamos en plena crisis sanitaria del COVID, debíamos de lavarnos las manos cada 30 segundos prácticamente, ¿no? Cada que tocabas algo te lavabas las manos en un momento dado. Y había centros penitenciarios que tenían 2 horas al día agua. 2 horas al día. Y con 30 grados de calor, 40 grados de calor, imagínate cómo esa gente está viviendo y está sufriendo en el cotidiano, ¿no? Es decir, las falencias estructurales dentro de la penitenciaría hacen realmente a que la gente que hoy ingresa al sistema penitenciario busque protección. Orlando, y en ese contexto hay justamente grupos criminales como el PCC que se originaron casi como sindicatos dentro de cárceles, que luego obviamente se han convertido en grupos criminales que han atravesado incluso la frontera brasileña, pero que iniciaron como una especie de sindicatos exigiendo mejor calidad de vida dentro de las cárceles. Y bueno, las condiciones que estás citando, que estamos
estamos citando y que son de público conocimiento, de hecho, hace décadas en nuestro país, solo que cada vez parece que el hacinamiento es aún peor. Es prácticamente el clima perfecto para el fortalecimiento también de estas bandas criminales y para que se den estos intentos de fuga o fugas exitosas como se dieron de manera masiva este año, ¿no? Es así mismo, o sea, es como te decía al empezar, el mejor reclutador del crimen organizado no es el propio crimen organizado. Es la ausencia del Estado, es la ausencia de políticas de reinserción social dentro de las penitenciarías. Yo les desafío a ustedes como periodistas a que soliciten al Ministerio de Justicia su plan de reinserción social. Van a ver que le van a contestar que no tienen, que no hay un plan nacional de reinserción que estructure el trabajo en cárceles. Durante 9 años le hemos pedido al Ministerio de Justicia, no ha elaborado hasta hoy en día un plan de reinserción social que haga terapia laboral, terapia ocupacional, que conecte la penitenciaría con la comunidad, con los centros de empresarios, que se haga un estudio de mano de obra por necesaria por comunidad o por departamento. ¿Qué necesita hoy el departamento de Pedro Juan Caballero? Me acuerdo que nos decían algunos empresarios, necesitamos acá, no hay plomero y no hay electricista, pero la cárcel no está, o la penitenciaría no está generando esa capacidad para que la persona privada de libertad pueda tener un oficio y ofrecer ese servicio a su comunidad, porque si esa gente tiene eso, sería contratado de manera directa por varias empresas que están necesitando. O en Concepción, ¿cuál es la falencia a nivel de mano de obra que se tiene en este departamento? No existe ese estudio, no hay ese estudio. Y entonces, si no hay ese estudio, es muy difícil pensar en abordar la problemática de reinserción a través de terapias ocupacionales y a través de capacitación laboral, si no sabes a qué mercado le vas a llevar a esta gente. Y eso el ministerio no tiene, y es una pena, y sobre todo, más que pena, es, digamos, un vacío enorme, porque lo que están haciendo, como bien decía, es alimentar a esas facciones criminales que se forman justamente ante la ausencia del Estado dentro de las penitenciarías. Yo no sé si el mecanismo nacional ha seguido y ha consultado, y si es así, ¿qué respuesta ha tenido de las 3 cárceles que esta administración de gobierno viene construyendo desde que arrancó la administración Mario Abdo Benítez? Y lo digo esto con conocimiento porque sigo el caso Orlando, y muchos me han acusado de monotemático porque he preguntado, pero sistemáticamente a todos, incluso más insistentemente cuando estuvo Cecilia Pérez, ahora con el nuevo ministro de vuelta, y siempre fueron así respuestas generales de que a uno le faltaba sistema de agua, el que está hacia Mingaguazú, y no sé los otros por qué, pero lo cierto y lo concreto es que se han gastado millones y millones de los recursos públicos para hacer estas cárceles que en el plan nacional, por utilizar una frase que recién mencionabas, uno supone que era para descongestionar las cárceles que están hoy hacinadas, para cerrar Tacumbú, que hace mucho han recomendado cerrar, y otras cuestiones para separar a los condenados de los no, a los más peligrosos de no. ¿Qué respuesta han tenido ustedes? Hay 2 cárceles que se estaban construyendo nuevas en Emboscada y una en Mingaguazú, Orlando. Mira, nosotros hemos solicitado ir, hasta ahora no hemos podido asistir e ir a recorrer las cárceles. Esto le hemos solicitado al Ministerio de Justicia para justamente recabar esta información que vos mismo estás señalando que es inexistente. 2, hemos solicitado cuál es el sistema justamente que van a utilizar para dividir a la población e ir ocupando lugar. Cuál va a ser el programa que se va a aplicar, cuál va a ser la rutina que se va a generar, cuáles van a ser los sistemas de selección para los distintos pabellones, cómo lo van a agrupar. Ya tienen equipo técnico, ya tienen psicólogos, ya tienen trabajadores sociales, ya tienen antropólogos, ya tienen abogados que tienen que ser parte del órgano técnico criminológico. ¿Cómo lo están pensando? Eso todavía no tenemos respuesta, y creo que todavía ni siquiera lo han pensado bien dentro del ministerio, y seguimos aguardando respuesta por parte
del Ministerio de Justicia. Orlando, mucho más profundo el tema antes, sí, no, porque no solamente la Constitución. Sí, no, de hecho, yo sé que por ahí también va seguramente del por qué no habilitan, porque eso va a demandar muchos recursos que seguramente ellos tienen otro tipo de prioridades. Una última, porque se me acaba el tiempo, por ahí si ustedes siguieron el caso, que nosotros, los medios también, pero lo publicamos como si podría ser, no sé, una solución, pero por lo menos para descomprimir el problema. Hace como, no sé, un par de años ya que se aprobó, un poco menos quizás, la implementación del sistema de monitoreo a través de dispositivos electrónicos. Yo no sé si era o pulsera o tobilleras, pero que nunca se logró aplicar. Se aprueba en el Congreso, se promulga. Recuerdo cuando estaba Cecilia, le pregunté, Cecilia me tiró la responsabilidad con el Ministerio del Interior, preguntamos al Ministerio del Interior, nos tiraba pelota por otro lado, pero era algo que uno podría entender, podría descomprimir, sobre todo esa cuestión de las prisiones preventivas, Orlando. ¿Qué hay? ¿Qué saben ustedes? ¿Por qué no se puede aplicar algo que se promulgó como ley, pero no se cumple en Paraguay? Mira, allí hay como varias discusiones que se vienen dando dentro del ámbito público que nosotros hemos recibido. Por un lado, el tema del costo, ¿no? Hay una corriente que dice que el costo debe ser trasladado a la persona privada de libertad, pero entonces no encontraríamos ante un sistema de medidas no privativas discriminatorias. El que no puede pagar no va a tener medidas alternativas. Hay otros que dicen en manos de quién va a estar, ¿no? Como vos bien decías, te dijeron el Ministerio del Interior. Otros dicen que debe ser la Corte, pero en realidad el encargado del sistema de ejecución, según la propia ley, es el Ministerio de Justicia y se deben crear las condiciones en general. Se deben sentar tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema a definir el cumplimiento de una ley que está vigente, pero que no se ejecuta y que eso ayudaría realmente a descomprimir de una manera, por así llamarlo, brutal al sistema de encierro que hoy se está aplicando y que tenemos extremadamente sobrecargada. 16.532 personas privadas de libertad, es muchísima. Orlando, gracias por atendernos, por la gentileza de siempre. Buenas tardes. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Orlando Castillo, del comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así en un pantallazo general del sistema penitenciario paraguayo.